Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este webinar que diseñamos con mucho cariño y con mucho mimo, pensando un poquito en el inicio de curso, en qué se mueve en esta época del año, ¿no? En relación a los inicios de las escuelas, a las separaciones, a veces primeras separaciones entre los niños y niñas y sus referentes adultos. Y bueno, primero también queríamos tomarnos un espacio para presentarnos, para presentar, bueno, Senda como proyecto de centro terapéutico y formativo situado en Barcelona, que ya lleva funcionando desde el 2013 con una perspectiva humanista que integra sobre todo ¿no? la referencia de la psicología, la psicomotricidad, la terapia Gestalt y la mirada sistémica, un poquito como que integramos estas cuatro miradas. Y bueno, no sé, te presento a Mónica. Sí, por favor. Mónica forma parte del equipo de Senda desde hace ya muchos años, ahora no me acuerdo cuántos, pero muchos años, 8 9, no. casi desde el inicio. Y trabaja en el área de atención temprana, ¿no? Mónica es psicóloga, especialista en infancia y familia y neurobiodecodificadora, ¿estoy diciendo bien? Bueno, Digo, biodecodificadora. decodificar, le agregué un neuro, Sí. biodecodificadora. Y Y, sobre todo terapeuta psicomotriz, ¿no? y Porque terapeuta psicomotriz, que me olvidé de esta parte muy importante. ya, Sí. Y yo soy Verónica Antón, soy psicóloga y también terapeuta psicomotriz bueno, dirijo el proyecto de Senda y me he formado también en Gestalt y en Sistémica. Y un poquito estos son nuestros marcos de referencia desde los cuales vamos a hablar hoy, ¿no? El objetivo de este encuentro es hablar sobre el vínculo, es traer la importancia de este concepto que, bueno, que desarrolló más que nada inicialmente Bowley, pero después muchos otros autores fueron retomando y fueron ampliando y fueron desarrollando con más profundidad. Y la idea es convocar este mapa conceptual, este concepto de vínculo y traerlo a la clínica, ¿no? Aterrizarlo a qué pasa con las criaturas cuando vemos un malestar, cuando vemos un sufrimiento en relación a todo esto que tiene que ver con el proceso de construir la autonomía, ¿no? Y de poder separarse de esas primeras figuras de apego, ¿no? y también poder a veces tener un poco de ojo, ¿no? De ojo clínico para entender cuándo determinadas conductas o determinadas, bueno, sí, determinados comportamientos de las criaturas pueden ser un, in- un indicador de que hay una dificultad de separación, ¿no? Mm, Entonces, mm. o de vinculación. Es importante porque a veces no terminamos de entender que eso que le está pasando nos podría estar indicando esa dificultad, ¿no? Sí, y es interesante porque a veces nos enfocamos mucho en cómo se está dando esta separación, ¿no? Cómo está haciendo la adaptación en la escuela, cómo está haciendo este capítulo, ¿no? Y nos cuesta ver como la globalidad, ¿no? De qué ha pasado en otras separaciones, qué ha pasado en el vínculo. Bueno, ahora iremos desarrollando esta parte, ¿vale? La idea de este webinar era abrir un poquito este mapa conceptual y abrir la reflexión a, sobre todo, cómo como profesionales, ya sea del ámbito de la ayuda terapéutica o del ámbito educativo, cómo podemos acompañar este malestar y este sufrimiento desde una visión más integradora, ¿no? Desde una visión que no solo sea la conducta, que no solo sea el que esta criatura se adapte a quedarse en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que sería como lo más visible de todo esto. Y luego, la idea sería como al final de este espacio del webinar presentar la formación, que antes no dije, pero que Mónica forma parte del equipo docente de la formación anual que vamos a lanzar este curso, la primera edición de terapia infantil integrativa y que empieza ahora el 8 de noviembre, así que si os quedáis hasta el final, pues ahí les vamos a contar un poquito cómo es esta propuesta y también les vamos a comentar los espacios que tenemos de supervisión dentro de Senda para profesionales, por si os interesa también, ya sea a título individual o de equipo. Y bueno, si les parece, empezamos. Comenzamos. Vale, hemos preparado una pequeña presentación que va a servirnos de estructura, ¿vale? Vamos, a partir de ahí, pues iremos desarrollando.
Y le voy a compartir. También si surge alguna duda o lo que sea y queréis escribirnos en el chat, También quizás, Mónica, te pido si tú lo vas mirando, porque como yo sí, estoy viendo la presentación, me va a costar ver las dos cosas. sin problema. Vale. Uy. Vale, esto es un poquito lo que ya les avanzaba ahora. Esto también, quiénes somos. Para nosotras es importante hablar de los referentes teórico-metodológicos que sustentan nuestra mirada, nuestra práctica, nuestra reflexión, porque de alguna forma es como traer cuáles son las fuentes de las cuales estamos bebiendo para poder hacer esta síntesis, ¿no? Como entender que aquí no lo estamos inventando nosotras, sino que nos estamos apoyando en unas teorías, en unas metodologías. Bueno, pues como punto de partida nos parecía interesante y necesario traer una definición de vínculo de apego, ¿no? Muchas veces se habla mucho de vínculo, pero a veces sentimos que se habla de una manera como muy ligera y a veces un poco vaciada de contenido, ¿no? A veces hay confusiones en relación a qué es realmente el vínculo de apego, ¿no? Entonces, aquí traemos una definición de Bowley que dice que por apego entiende la tendencia de los seres humanos a establecer fuertes lazos afectivos con determinadas personas y a considerar este vínculo como una base de seguridad desde la cual explorar el mundo y a la cual regresar en busca de protección en momentos de peligro y cansancio. A Mm. mí me parecía interesante, o sea, cuando volví a leer esta definición, pensar, no solo las criaturas necesitan esto, también las personas adultas necesitamos esto, ¿no? También las personas adultas necesitamos a veces volver a casa, ¿no? Volver a lugares donde nos sentimos seguras, ¿no? Volver a lugares donde sentimos que estamos protegidas, estamos cuidadas. Y esto es una de las cosas que vamos a ir desarrollando en esta presentación, ¿no? Como Es Ay, perdón, pero decía, pensaba que, perdón, termina. sí, no, como el vínculo no es algo que desaparece, ¿no? Cuando a veces la gente dice, ay, es que esta criatura se tiene que desvincular de su madre, Mm. está muy vinculado, se tiene que desvincular. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero es curiosa esa manera de pensar, ¿no? Es como, no, no se tiene que desvincular. Ese vínculo va a cambiar de forma, se va a internalizar, no va a necesitar tanto el cuerpo de la mamá, pero porque la va a tener adentro, ¿no? Porque la va a tener internalizada. Eso, esto justamente era lo que quería comentar, ¿no? Que estamos, bueno, que se usa mucho ahora o está muy, hablamos mucho sobre, está muy apegado, ¿no? Como si fuese algo que está mal, ¿no? Entonces, no, Mm, te tienes que desapegar, tienes que, es una palabra que se usa mucho ahora, el tema uy, tiene apego, ¿no? Por suerte tiene apego, ¿no? Por suerte las personas tenemos apegos porque sería imposible, somos seres sociales y las personas adultas también necesitamos este apego, pero las criaturas sobre todo, ¿no? Porque es la base de un crecimiento y una construcción psíquica sana. No, no mm, existiría la posibilidad de crecer psíquicamente en salud si no tuviésemos los pilares del apego, ¿no? mm. De este tipo de apego seguro, ¿no? Mm, mm. Esto es importante, ¿eh? Porque, bueno, se escuchan a veces como estas confusiones conceptuales que creo que es importante como... Sí, creo que eh, los terapeutas lo tenemos claro, ¿no? Pero a veces las familias llegan con esta sensación de no, es muy dependiente, está muy apegado, entonces el Bueno, poder yo lo he integrar. escuchado también de boca de profesionales Ah, esto, ¿eh? Lo he bueno, escuchado en escuelas, y no sé si no en terapeutas también, ¿eh? Como algo como, ay, es como que tiene demasiado apego, ¿no? Y claro. también es verdad que con la influencia digamos, como la mirada de toda la filosofía más oriental que habla del apego y del desapego, ahí creo que se confunden escenarios, ¿no? Cuando, Como el concepto espiritual, ¿no? claro, Del, claro, del soltar, como que es el algo apego con visto como algo negativo. el apego visto como algo que bueno, supongo que tiene que ver esto con la filosofía oriental, en donde el desapego tiene que ver con poder iluminarse, ¿no? Pero bueno, creo que son conceptos muy distintos que Sí. se entremezclan y que a veces hacen confundir a las familias, ¿no? Es decir, Mm, una criatura necesita estar apegada, un adulto necesita tener apego también a sus mm, familiares, a sus vínculos, a sus amigos, ¿no?
y el término que tenemos mejor que poder definir mejor, digamos, es qué tipo de apego está teniendo y que no todo el tiempo tenemos ni con la misma persona un único tipo, ¿no? A veces tiene que ver Mm, con determinados momentos, una criatura que está en situación a los 3 años de hacer una adaptación escolar, pues se le van a disparar, digamos, determinados mecanismos que creo que después lo explicamos con Vero, mm, que no son los que va a tener en otro momento, ¿no? Entonces también mm. tener en cuenta eso. Vale, pues esto era como un poquito como reflejar eh, mm, cómo clasificamos, ¿no? Desde este mapa conceptual los tipos de apego, ¿sí? Como el apego seguro, como digamos, la característica más destacada de un apego seguro es que la figura sirve como una base segura desde la cual el niño o la niña puede explorar el mundo y a la que puede regresar sabiendo que encontrará cuidado y consuelo. ¿Sí? Entonces, eh, esto nos hace pensar también a veces en determinadas orientaciones más que a veces a veces podemos escuchar, ¿no? Que las familias reciben orientaciones tipo, no lo cojas en brazos, ¿no? No le calmes el llanto porque se va a acostumbrar, no lo acompañes al dormir porque siempre va a depender de ti, ¿no? Bueno, métodos como el método Estivil, por ejemplo, para dormir a los peques, Se ¿no? va mal a acostumbrar, porque Sí, acostumbrar, sí. va a acostumbrar, ¿no? A Pero es todo. como si acostumbrarse a Al- sentir al otro o a la otra como un espacio seguro al que puedo recurrir fuera algo que jugara en contra del desarrollo de la autonomía. Y esto es un error muy grande, ¿no? Es justamente al revés, es decir, en la medida que yo puedo internalizar que mi entorno es un entorno seguro, voy a poder conquistar mucho más fácil la autonomía. Voy a animarme a irme más, porque sé que es un lugar seguro donde puedo volver. ¿No? El tema es la capacidad que tenemos los seres humanos de ir adaptando el tipo de vínculo, de apego o de distanciamiento en función del crecimiento y la evolución de la criatura, ¿no? Es decir, Mm, quizás ahí es donde entra la confusión, porque no es lo mismo la cercanía que uno tiene o la respuesta o el tiempo de respuesta a un bebé, ¿no? O la proximidad que a un bebé recién nacido, obviamente, que a un bebé de 5 meses o a un niño de 1 año, ¿no? Entonces, este concepto de poder ir entendiendo que vamos a ir distanciándonos a medida que vaya creciendo y le voy a ir permitiendo un espacio de espera para que vaya pudiendo construir una cierta autonomía en función de saber que yo estoy cerca, ¿no? Como mm. padre, como cuidador. En la perspectiva más psicodinámica se habla de ese tiempo de espera como ausencia, como falta, ¿no? Y esa falta tiene que ver con la construcción del yo, con la representación, la necesidad de representar a la otra persona, representar a mamá internamente, ¿no? Cuando mamá va y de repente tarda un poquito más en llegar, yo evoco la figura, las sensaciones, todas las representaciones sensoriales de mamá, por ejemplo, ¿no? O de papá. Y eso implica un trabajo psíquico que es lo que me va a permitir poco a poco internalizar la figura de mamá o de papá, ¿no? Claro, si nada, si todo va como tiene que ir, digamos, si nada va mal, esto es algo que nadie nos explica a los padres y a las madres, sencillamente a ningún Intuitivamente se bebé, ¿no? hace. Es una cosa innata social de construida, ¿no? Bueno, de dejar unos tiempos de esperas naturales, ¿no? Cuando tiene 1 semana, un bebé no espera, le das, ¿no? Le das leche a demanda, un poquito, y a medida que va creciendo, pues va sosteniendo esos espacios. Estamos naturalmente preparados para ir pudiendo hacer esa coordinación en donde la criatura tiene la capacidad de tolerar esa espera, ¿no? Y entonces vamos Mm, creando más resistencia, digamos, más tolerancia a medida que va creciendo. mm. Y esto es importante porque sobre todo en el primer tiempo es muy sutil, ¿no?
pero a veces cuando una mamá te dice, no, es que no me separé nunca, ¿no? Es que siempre lo tuve en el fular, es que siempre lo tuve en la mochila, es que siempre lo tuve conmigo y es como, vale, pues son informaciones que tenemos que ir registrando porque puede ser que ese proceso de evolución necesaria del vínculo no se haya dado como se espera que se dé un poquito naturalmente, ¿no? Que es esta espera que Mónica contaba, ¿no? Que intuitivamente esa mamá o ese papá o esa figura de apego primario va a ir dejando ese tiempo de espera para cubrir la necesidad y es esa tolerancia a la frustración que se va a ir cada vez desarrollando un poquito más, ¿no? Y es lo que permite también constituirse como un individuo. Ahora vamos a ver un poquito como este proceso, ¿no? De ir de la fusión a la individuación o a la separación. ¿No? Mm. Bueno, y para seguir con esta clasificación, el apego inseguro sería todo lo contrario, ¿no? Sería pues cuando esa criatura siente que ahí no hay una base segura donde volver, ¿no? Entonces, em, posteriormente a Bowley se desarrolló pues un poquito como esta clasificación de el apego inseguro evitativo, ¿no? Que es cuando la criatura evita mostrarse, reprime la necesidad y empieza a desarrollar una autosuficiencia que hace que no dependa de esas figuras primarias. El apego ambivalente, que genera mucho miedo al abandono, que, ¿no? Esas criaturas que necesitan todo el tiempo como la validación de la figura del adulto, porque reciben como un mensaje que puede ser como muy contradictorio, ¿no? A veces estoy, a veces no estoy, a veces soy seguro y a veces no soy seguro, como espacio simbólico, ¿no? Y digamos que el ambivalente es como una búsqueda y un rechazo al mismo tiempo del vínculo. ¿M? Y el desorganizado quizás es el más grave, digamos, ¿no? Que es como el, Complicado. el confusional, en donde hay miedo, donde hay angustia, donde hay mucha dificultad para confiar, ¿no? Que bueno, que es la base también de lo que después puede transformarse en algo más, digamos, más del orden de lo psicopatológico también, ¿no? Mm. Claro, a veces puede ser una criatura que está muy apegada y cuando está ya logrado el vínculo así muy, muy, muy próximo, le pega, ¿no? O tiene como reacciones más agresivas en donde es confusional, claro. Mm, mm. Vale. Mm. Esto, bueno, algunas aclaraciones conceptuales que nos parecían importantes que de alguna manera ya fuimos como avanzando antes, ¿no? Como es importante pensar que cuando nosotros vemos a una criatura que está sufriendo, que lo está pasando mal en el momento de la separación, en el momento de separarse de esas figuras primarias de apego, tenemos que observar cómo ha sido la historia, cómo ha sido esa historia relacional vincular con esas primeras figuras. ¿M? Y esto no solo depende de cómo es el carácter de ese papá o de esa mamá o de esa figura primaria, sino de muchas otras circunstancias. También cómo fue ese contexto en el que llega esa criatura, el contexto social, histórico, familiar, eventos que pueden haber pasado en este primer tiempo, como hospitalizaciones, enfermedades, intervenciones, pérdida de trabajo de uno de los progenitores. Es decir, el estado emocional de ese papá o esa mamá, ¿no? Que está construyendo ese primer vínculo. Lo Y- vemos mucho en las criaturas prematuras, ¿no? Mm, En que ha habido como bueno, sí, una dificultad ahí en el primer contacto. No solo porque, bueno, ahora ya funciona diferente, ¿no? Y los hospitales ya han incluido toda bueno, el piel a piel y la capacidad de poder y reconocer la necesidad que tiene esa criatura y esos padres de poder estar y de poder tener ese primer contacto. Pero de todas maneras hay muchas veces que esto está impedido por la misma circunstancia ¿no? de supervivencia de la criatura y necesitan incubadora, necesitan todo lo demás. Y se ve mucho, ¿no? Los que hemos trabajado muchos años con atención temprana, con 0 a 6, lo vemos constantemente en las criaturas prematuras y lo vemos luego en prematuros que tenemos cuando son más grandecitos, ¿no? Que ahí se ve en la base, ¿no? En la raíz, pues una sensación muchas veces pues, de estar y no estar, ¿no? mm. De estar esta base y de no estar bien sólida.
Mm. Sí, digamos que este proceso, digamos, si siguiera como su curso más, más natural o más esperable, iría desde una fusión, es decir, desde que ese bebé se siente uno con el cuerpo de esa mamá gestante, digamos, a, a una progresiva discriminación de saber que ahí está el cuerpo de la mamá que lo gestó y aquí está él, ¿no? La discriminación de lo que es él o ella y lo que es ese cuerpo gestante, ¿no? Y la separación emocional, que sería como un eslabón más de este proceso en donde no solo sé que el cuerpo de mamá no es mi cuerpo, sino que además puedo como empezar a construir mi yo, mi identidad, mi autonomía y vivirme separado también emocionalmente, porque ya tengo a esa figura que hablo de mamá gestante, pero son esas figuras primarias que sostienen la crianza en el primer tiempo. Em, y esa separación emocional tiene que ver con el tenerlas integradas a esas figuras para que yo pueda separarme sin angustia, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de separación emocional nos referimos a que yo pueda estar un tiempo más o menos corto en función de la edad que tenga, en donde no me angustio porque mamá o papá no están, ¿no? Donde confío en que van a volver y que yo tengo herramientas y que yo tengo la representación interna de mamá, que yo la puedo evocar, o no, mamá, papá, o mis figuras referentes. El fallo en cualquiera de estas diferentes partes de la, digamos, de las evolutivas tiene, bueno, diferentes expresiones en la vida psíquica y emocional de las criaturas, ¿no? No es lo mismo haber tenido, bueno, dificultades en la fusión, sea para tener una fusión, una buena fusión o para tener una, o para salir de la fusión. Igual la discriminación, ¿no? Igual en la Mm, separación emocional. Son distintos momentos y distintas las consecuencias que se pueden ver a nivel clínico cuando hay, bueno, diríamos fallo, que es una palabra más técnica, pero entendamos, ¿no? Cuando hay algo que mm, no ha ido bien en alguno de estos momentos. Por supuesto, a fusiones más fuertes, pues consecuencias más graves, a fallos más leves, pues consecuencias menos graves, ¿no? Que las vemos mm, en el tratamiento con las familias, ¿no? sí. Bueno, esto ya lo nombramos, ¿no? Pero es como muy, bueno, se escucha mucho esto, ¿no? De separación equivalente a desvinculación, ¿no? Y a veces esto en los procesos de adaptación, en los procesos de inicio de escuela, se escucha mucho, ¿no? Es que se tiene que desvincular de la mamá. Es como, no, no se tiene que desvincular de la mamá. Se tiene que sentir suficientemente seguro o segura llevar a su mamá internamente y a su papá o a sus referentes internamente para poder, desde la calma, poder separarse, ¿no? Pero no es una desvinculación el proceso que hace una criatura cuando recorre este caminito, ¿no? Bueno, a veces sí, pero no es lo que debería. Claro. Y, bueno, también nos parecía interesante como mirar cuándo es que una criatura se puede separar sin angustia, ¿no? Y aquí es importante para mí diferenciar angustia de llanto, ¿no? No estoy hablando de que un niño o una niña de 2 años o de año y medio o de 2 o de 3 llore o deje de llorar cuando se separa de esa figura referente. Estoy hablando de la angustia, que es algo mucho más profundo, que es algo mucho más intenso que solo el llanto, ¿no? El llanto puede estar siendo una expresión de un deseo frustrado, por ejemplo, ¿no? Querría estar toda la mañana con mamá, por ejemplo, o querría estar toda la mañana con papá. Me frustra este deseo porque me están trayendo a la escuela, pero ese es un llanto de frustración, no es un llanto de angustia. Un llanto de angustia es cuando vemos que realmente ahí hay como un desmorone, ¿no? Hay algo como mucho más profundo, mucho más sentido, mucho más, ¿cómo decirlo? Más desgarrador, ¿no? Y esto es un poco intuitivo, cómo leemos ese llanto, cómo leemos esa expresión, porque una criatura puede no estar llorando y estar con muchísima angustia también, ¿sí? Y esto nos lo va a dar los pequeños indicadores de su gestualidad, de su cuerpo,
de lo que es capaz de hacer o no, si se queda muy replegado, si se queda muy, ¿no? retraído, si se desborda, no quedarnos solo con una expresión, ¿sí? de esto. Nosotros trabajábamos mucho desde los CEDIAPS, ¿no? Se trabaja mucho con las Bresol y con las escuelas, con las maestras de infantil, para poder detectar que a veces hay otros síntomas, ¿no? De que ahí hay mucha angustia, sobre todo mecanismos cuando hay más gravedad, ¿no? Mecanismos de disociación, ¿no? Que las criaturas, pues, de repente se va la madre y cuando ya han visto que no funciona el llanto, entran en un colapso, ¿no? Y entonces se disocian. O niños que dejan de comer, o que duermen mucho, o que no duermen nada, o que están muy irritables, ¿no? Que no siempre es solamente que llore. La angustia tiene Mm, muchísimas expresiones en la primera infancia diferentes que en la adultez. mm. Me parece importante también hablar del contexto, ¿no? Del contexto seguro física y emocionalmente. Es importante para que una criatura se separe sin angustia, que lo que le reciba del otro lado sea un contexto que sea vivenciado como un contexto seguro, ¿no? Un contexto seguro física y emocionalmente. Por ejemplo, si pensamos ahora en los procesos de adaptación, ¿no? Si pensamos en los procesos de adaptación de principio de curso, para una criatura llegar a una estancia, a un ambiente en donde hay 5, 6, 7, 8 criaturas llorando sin un adulto, sin una persona adulta que acompaña, que sostiene, eh, pues eso puede ser vivido como un contexto inseguro, ¿no? Porque pasa todo esto y no hay brazos para acompañar. Entonces, eh, bueno, es importante tener en cuenta qué contexto le está recibiendo a esa criatura para separarse. ¿M? En cualquier separación, incluida la de la escuela, la criatura para poder vivir como al contexto seguro necesita poder integrar a la persona que lo recibe como una persona segura y para eso necesita Claro. nosotros llamamos transferencia afectiva, que es la capacidad que tiene la criatura, o sea, la criatura va a ver si la madre y el padre o los cuidadores em, lo dejan con seguridad con su profesora, por ejemplo, o con la abuela o con quien sea, ¿no? Con una canguro. em, si hay esa transferencia afectiva, si mamá le sonríe, si papá está contento, tranquilo, seguro de dejarme con esa persona, ¿no? Entonces, Mm. eso no, esa capacidad de la criatura de poder detectar la transferencia afectiva entre los adultos no se hace de un momento a otro. Por eso necesita el tiempo, ¿no? El tiempo de venir un día, otro día, de que mamá me deje, la vea, lo mire, todo lo que las criaturas tienen de lenguaje no verbal es muy importante para poder Y, sentir que voy a estar seguro. Y por eso es tan importante para mí que los primeros tiempos de escolarización, que los procesos de vinculación, en lugar de llamarle proceso de adaptación, es más interesante llamarle para mí procesos de vinculación o de familiarización, implique un espacio de tres, es decir, que implique que si es posible que esas primeras figuras de apego estén un tiempo en la escuela, dentro de la escuela, para que esa criatura vea que esa mamá y ese educador o educadora o ese papá y ese educador y educadora, pues también tienen un vínculo, también hay confianza, también, ¿no? Es como compartir y poder hacer esa transferencia de seguridad de mamá, papá a educadora o educador, ¿no? Que también lo ponemos en marcha dentro de la sala, ¿no? Cuando trabajamos nosotros con las familias, el objetivo un poco de incluirlas cuando vemos, bueno, en general están incluidas, ¿no? Sobre todo cuando son criaturas muy pequeñitas, pero, por ejemplo, a veces hay como una tendencia, a veces en los terapeutas, de decir, bueno, que se separe, ¿no? De la familia y que entre solo, cuando en realidad la mejor manera de trabajar una dificultad de separación es con la familia dentro, ¿no? El poder Mm, hacer esta transferencia afectiva con un tercero, que en este caso puede ser el terapeuta, y poder observar qué es lo que está fallando a lo mejor en ese vínculo entre los dos para poder separarse emocionalmente de manera adecuada y es el mejor lugar donde poder intervenir, digamos, ¿no? mm.
Sí, a veces está esa tendencia a pensar lo contrario, ¿no? Si la dificultad está en separarse, pues entonces vamos a estimular la separación, ¿no? Vamos a reforzar esa Exacto. separación. No, que mamá se vaya a Como, tomar un café, ¿no? Que mamá vuelve en un ratito, ¿no? Que papá... es verdad que lo ¿Mm? hacemos, pero en un tiempo, ¿no? Que le decimos, bueno, mamá va al baño y vuelve, ¿no? Que es un poco generar esto que no se había generado de manera natural en el desarrollo evolutivo, generarlo en la sala como hacemos con cualquier otra de las cuestiones que trabajamos en Mm. psicomotricidad, ¿no? Pero, Pero para nosotras, para nuestro marco, es mucho más interesante primero evaluar claro, cómo es ese vínculo. exacto. Antes de trabajar la separación, Esto es, vamos a evaluar qué vínculo se construyó, y cómo esto está es ese vínculo, ¿no? en un tiempo futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, como para traer así una cuestión más práctica, para poder entenderlo mejor, en la sala, por ejemplo, cuando hay dificultades de separación que se plantean muchas veces, y nosotras a veces generamos un poco esto para trabajarlo, el tema de jugar al escondite, ¿no? O sea, con la criatura dentro y la madre o el padre o el cuidador dentro, es una manera, ¿no? De reforzar esto, de ahora me buscan a mí, ahora yo les busco, ¿no? Y las criaturas se empiezan a esconder con los padres o con el cuidador. Y después, poco a poco, en el juego, cuando va evolucionando, ya te das cuenta cuando ha logrado una transferencia afectiva y un vínculo seguro, o cuando ya se empieza a esconder con el terapeuta de la madre o del padre, o cuando ya se puede esconder y mantenerse un ratito solo, sin ver y sin ser visto, ¿no? O Mm, visto. Eso mm. es, bueno, son las, digamos, las expresiones dentro de la sala que nos hacen ver cuando estamos ya en una De hecho, separación. es muy significativo cuando una criatura pequeña, ¿no? Y no tan pequeña, pero que vemos que hay algo que está puesto en el vínculo, comprometido el vínculo, como cuando se esconde empieza a hacer ruido, ¿no? Como estoy aquí, mamá, Al menos. estoy aquí, ¿no? Como no puede sostener ese silencio y ese estar en el escondite porque no es capaz de representarse, ¿no? Y no es capaz de representar a mamá y se angustia si no ve a mamá o a papá, ¿no? O se angustia si papá y mamá no lo ven, ¿no? Yo lo uso dentro de las sesiones de valoración, uso el juego del escondite para poder medir en qué estadio estamos de separación y cómo lo llevan. Y además después me va bien para medir con el tiempo, ¿no? Como a La veces con los evolución. dibujos, ¿no? Que vemos la evolución, pues yo lo hago con el juego del escondite para la separación. Mm. Luego también otra cosa que está aquí en esta diapositiva y me parece importante traerla, que es esta preparación que tiene que ver con lo evolutivo y lo madurativo, ¿no? Es como, ¿por qué desde la psicología situamos en los 2 años digamos, el estar preparado para, por ejemplo, para la escolarización? Porque sabemos que evolutivamente, si más o menos ese recorrido fue dentro de lo esperado, más o menos a los 2 años sabemos que hay una suficiente construcción psíquica que permite representar a ese adulto internamente por parte de la criatura. ¿M? Entonces, por eso es que situamos ¿no? en el segundo año de vida que realmente empieza a darse más esa preparación para separarse. No quiere decir que antes no podamos separarnos, pero por tiempos muy cortitos y no es como lo ideal poniendo en el centro las necesidades de la criatura, porque a veces, pues bueno, tenemos que poner también sobre la mesa otras necesidades del entorno familiar, pero si ponemos en el centro las necesidades de la criatura, antes de los 2 años es una separación un poquito forzada, ¿no? Para lo que es el desarrollo psíquico de un peque, ¿no? Obviamente que aquí depende mucho de cómo es esa criatura, ¿no? Estamos hablando siempre de un tiempo muy orientativo y puede ser menos y puede ser más, pero más o menos para situarnos estaríamos ahí, ¿no? Claro, es un poco entender que si bien el proceso comienza muchísimo antes, porque más o menos alrededor entre Mm. los 8 y 9 meses comienza a haber, bueno, juegos ya y empieza el psiquismo a desarrollar esta parte de la capacidad de entender que un objeto está, aunque yo no lo vea, ¿no? Es un proceso lento que va a tardar hasta los 2 años en integrarse. Por eso, Vero, comentaba lo de los 2 años. Y luego otra cosa que nos parecía también importante en este mapa de conceptos es como traer bueno, traer como la idea de cuando hay angustia, la angustia activa mecanismos defensivos. Y esto es importante
digamos, para un proceso de acompañamiento terapéutico o para entender qué es lo que pasa en ese proceso que vive una criatura cuando se separa con angustia, ¿no? ¿Qué quiere decir que se activan los mecanismos defensivos? Que se activan mecanismos que tenemos para defendernos frente al dolor, para defendernos frente a la angustia de abandono, de fragmentación, ¿no? Es decir, todas esas angustias como muy primarias, eh, que de alguna manera a través de los mecanismos defensivos, ¿no? La represión, la negación, la disociación, bueno, vamos a ir trampeando para poder sobrevivir, ¿no? No sé, Mónica, si Bueno, quieres... lo decíamos antes, ¿no? Estos niños que se disocian porque no pueden tolerar o la negación, ¿no? A veces es como, pues no miro para otro lado y no veo que mi madre se ha ido y hago como si nada Mm, estuviese pasando, ¿no? Son mecanismos que son muy incipientes, porque lo que estábamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de criaturas que a veces no tienen todavía un desarrollo evolutivo, neurológico y psicológico del psiquismo como para tener estos mecanismos desarrollados, pero los vemos incipientemente y claro, es peligroso que estos mm. mecanismos se activen tan pequeñitos. Y Pero sobre todo porque si necesitan activarse todo el tiempo, al final esta rigidización se se va a ir queda integrado. construyendo, ¿no? Como, bueno, posiblemente como algo más rígido de la personalidad. ¿Sí? También es interesante y lo vemos en la sala, bueno, yo digo en la sala, pero no, o sea, a veces supongo que lo verán en despachos, ¿no? Pero en la sala de psico lo que vemos es mucho también los mecanismos defensivos de las madres y de los padres, ¿no? Cuando Mm, porque la dificultad para separarse no viene nunca solo de la criatura, o sea, viene en un contexto familiar, ¿no? Entonces, a veces es interesante ver esos mecanismos de los padres, ¿no? La intelectualización o la negación o la represión o otros mecanismos. mm, sí. Mm, bueno, Bueno, aquí eso lo dijimos un poco, ¿no? sí, nos parecía interesante como ver cómo se observa la angustia, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? Pero llanto persistente y profundo, retraimiento, desconexión, insensibilización. A veces estas criaturas que ves que como que desconectan, ¿no? Como si estuvieran en otro lugar. Esto es alerta roja, ¿no? Somatizaciones, dolor de panza, dolor de cabeza, vómitos, ¿no? Actitud de alerta, irritabilidad, dificultades en el sueño que no existían antes, dificultades en la alimentación que no existía antes, desbordes reiterados emocionales que antes no se daban, ¿no? Todo este tipo de conductas que hablan de o desborde, ¿no? Un exceso de desborde o un retraimiento también como profundo, ¿no? Claro, siempre y cuando no estén ¿no? En función de otras patologías, ¿no? Mm. Bueno, y un poquito, esto yo creo Sí, porque que vamos de tiempo. bueno, sí, yo creo que ya vamos cerrando la parte teórica. Un Sí. poquito la mirada bueno, que ya hemos ido hablando de esto, ¿no? Pero como cómo sería nuestra mirada en relación al vínculo desde esta perspectiva de terapia infantil integrativa de estos pilares, ¿no? Como una cosa importante para nosotras es como no patologizar o no mirar solo la sintomatología, ¿no? Intentar tener como una mirada muy abierta de historizar cómo ha ido la construcción del vínculo, la progresiva evolución hacia la separación, hacia la individuación, hacia la autonomía, observar todo y recoger todo lo que son los aspectos evolutivos, vinculares, familiares, escolares, ¿no? Eh, La mm, historia de las familias, la no, historia de las familias no también. solo de esa criatura, sino de sus antepasados, también nos importan También sus padres. recoger para tener sobre la mesa en este mapa qué eventos vivió la familia. Por ejemplo, no sé, una mamá que se queda sin trabajo justo cuando queda embarazada, o un papá que fallece su padre o su madre justo cuando nace la criatura, ¿no? Es decir, estos eventos que a veces coinciden con el puerperio, coinciden con esos primeros tiempos de crianza, una depresión por posparto, por ejemplo, ¿no? Como cosas que transcurren, que pueden ser más internas o más externas, en ese tiempo tan sensible que es el primer tiempo de vida, ¿no? estos primeros años que definen mucho
qué base vamos a tener, ¿no? A veces no encontramos nada en la historia familiar o en estos momentos en lo ambiental, en lo que es la historia específica de esta criatura, pero en cuanto nos vamos vamos a ver los abuelos, vamos a ver, ¿no? Lo tal, vemos mm, separaciones forzosas, criaturas que han sido abandonadas, ¿no? Mm, Después han sido, ¿no? Los padres de esta criatura. Por lo tanto, algo tendrá que ver en la manera de eh, crianza que han tenido, ¿no? mm. Es como si pudiéramos tener como un ángulo muy abierto de visión, Mm. ¿sí? ¿No? Como no centrarnos solo en esta parte de arriba del iceberg, ¿no? De lo que vemos como en un primer momento. Bueno, y un poquito los objetivos, ¿no? En un acompañamiento más terapéutico del vínculo, sobre todo tiene que ver con ofrecer espacios de elaboración y simbolización de lo que está sucediendo, ¿no? Antes, Mónica, hablabas del escondite, para mí el túnel, que siempre lo traigo, el túnel como material, ¿no? En los espacios de supervisión hablamos mucho de los túneles, ¿no? Porque, claro, el túnel es como el elemento ideal para trabajar el encontrarme y el separarme, ¿no? Porque tengo un objeto en el medio que hace que esto se pueda jugar, ¿no? Y para mí en la etapa 03 es súper interesante la relación con el túnel, ¿no? Pasa, no Había, pasa, había espera una que la o el papá le espere del otro lado, la acompañe de este, ¿no? Tengo una criatura ahora que está constantemente haciendo su casita, tendrá 4 años y está con toda la separación de la escuela y está constantemente haciendo la casa y la puerta de la casa es el túnel, con lo cual es como ahora entras, ahora sales, ahora entras, ahora sales y es como que invita a su madre y después le dice que se vaya y después la vuelve a invitar y, ¿no? Y la madre entrando y saliendo por ese túnel es como muy simbólico. Sí, para mí es interesante traer estos elementos que son como muy propios de la psicomotricidad, eh, acercarlos también a la psicología, ¿no? El poder acercar estos dos lenguajes, acercar el lenguaje más psicológico, más psicodinámico, más de entender cómo funciona el psiquismo, con un lenguaje que metodológicamente es un lenguaje que nos acerca mucho a la infancia, porque eh, cuando trabajamos con el cuerpo, cuando trabajamos con el juego, es el lenguaje natural de las criaturas. Por lo tanto, no necesitamos mucha palabra, ¿no? Es como que el trabajo psíquico se va a dar en la propia acción, ¿no? Bueno, luego también le ofrecer espacios de fortalecimiento o reparación de ese vínculo de apego si vemos que no se llegó a construir o de alguna forma se fragilizó por algo, ¿no? Y el juego, el placer compartido, el disfrute es la principal fuente de reparación y de fortalecimiento del vínculo. Mm. Por eso cuando hacemos eh, propuestas de psicomotricidad en familia, más desde lo preventivo educativo, para mí es una herramienta súper potente de fortalecimiento del vínculo, ¿no? Porque jugar en un espacio preparado, en un espacio en donde el adulto está 100% por esa acción, es crear vínculo, es fortalecer vínculo, ¿no? Y por otro lado, ofrecer espacios para la evolución de ese vínculo, ¿no? Para la evolución del vínculo que va de la fusión a la separación. Mm. Que también me venía pensando en la práctica, ¿no? Que que, por ejemplo, todos los elementos que tenemos en la sala de psicomotricidad, por ejemplo, como las pelotas más grandes, tipo la típica pelota de pilates, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos se la pasan, ¿no? A mamá y vuelve, y la pelota va y vuelve, ¿no? O el cochecito va y vuelve, o, ¿no? Como todos estos elementos que nos traen simbólicamente el nos juntamos y nos separamos, ¿no? El elemento nos junta o el elemento nos separa, ¿no? El elemento va para ti, el elemento viene para mí. Sí, Todas además el elemento es algo externo que nos hace em, integrar que tú eres una y yo soy otro, ¿no? Entonces es como vamos armando Mm. esta separación a partir de construirnos en seres individuales. Y luego también pensando más en herramientas concretas,
de la clínica, a mí me gusta mucho traer la música, las canciones, los juegos de falda, pero sobre todo las canciones, ¿no? Y a veces cuando ves una mamá o un papá que le cuesta, ¿no? Que le cuesta conectar con su hijo, que le cuesta esta parte como más blandita, más tierna, más acogedora, eh, y, y de golpe pues pone a su hijo en una tela, colgando que lo envuelve y tú le invitas a cantar una canción de cuna, ¿no? A veces desde diferentes lugares, ¿no? Yo a veces cuando veo que a una persona adulta le cuesta mucho llegar a ese punto como de ternura, pues a veces igual la canto yo, ¿no? Hablando de, pues mira, pues en mi país, ¿no? Que yo soy de Uruguay, pues se canta esta canción, tú la conoces y no, ¿y a ti cuál te cantaban cuando eras pequeña, ¿no? Como poder entrar desde lugares que a veces son como lugares, digamos, como menos directos, ¿sí? Y terminas jugando ¿no? a un juego de balanceo, de envoltura, con esa mamá, con ese niño, con esa niña, a veces niños grandes también, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Nosotros Lo que trabajamos pasa es mucho que con telas y con envolturas. Y tener a un niño a veces o una niña de 10 años adentro y a la mamá que lo está sosteniendo y meciéndolo, ¿no? De golpe es como una imagen. eh, y a veces los padres me dicen, pero no estamos trabajando para que crees que se separe. Sí, justamente, ¿no? El reparar es poder hacer, permitir esos espacios de volver a algo que no se construyó adecuadamente y construirlo, como decía Vero, a través de la elaboración, a través del placer, a través del pasar por ahí. Desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar posible. Entonces, lo que tratamos a veces de explicarles a los padres, se trata de ahora jugar a ser bebé, no de tener comportamientos de bebé en el día a día, sino el mm, poder darle espacios de juego para que después no tenga que hacerlo que lo tenga que hacer simbólicamente y no en el día a día cotidiano. y claro, y no en lo real, ¿no? Esa Exacto. posibilidad de juego a que tomaba teta otra vez, juego Que a es que. distinto que chuparse el dedo a los, ¿no? 10 años. Mm, Una vez un paciente grande, ya tenía como 10 años, y se metió adentro de la tela, esta tela que envuelve, que es blandita, que es muy, muy de útero, ¿no? Y él me decía, siento como si hubiera una mamá muy grande, muy gigante afuera, y esto fuera un fular y yo estuviera dentro del fular, ¿no? Y era un niño grande, yo no me acuerdo si tenía 10 11 años, ¿no? Que yo pensaba, wow. Qué bueno también poderles ofrecer un recurso que les lleva a un lugar tan primario Que lo represente, ¿no? y que lo pueda representar así, ¿no? Que lo pueda poner en palabras así, quiere decir que simbólicamente esto está teniendo mucho sentido, ¿no? Mm, Y aunque eh, pueda parecer un poco contradictorio, ¿no? Estamos trabajando para que sea más autónomo, estamos trabajando para que crezca, estamos trabajando para que se separe sin angustia. Y la fórmula para trabajar eso es ir hacia la etapa anterior, es ir hacia la fusión, es ir hacia el maternaje, es ir hacia lo tierno, es ir hacia lo fusional para que luego se pueda construir lo otro de una manera más, más fluida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, hasta aquí. Igual abrimos preguntas, claro. reflexiones. Hasta aquí era la. Y Sí. Contarles un poquito sobre estas dos propuestas que tenemos enfocadas a profesionales. Una es el espacio de supervisión, supervisión para docentes y supervisión para terapeutas, puedes que son. compartir la pantalla, Ay, perdón, Vero. sí. Y sobre todo queríamos hablarles de la formación, que, bueno, que es una formación de 120 horas en un formato semipresencial. Queremos retomar el pasar por el cuerpo, el pasar por la presencialidad de al menos 3 sesiones enteras, también pensando en personas que viven fuera de Barcelona, pero que puedan venir 3 sábados enteros. Nos gusta la idea de pasar por el cuerpo, de pasar en la sala de psicomotricidad por esta experiencia de transitar esta metodología también, ¿no? Y luego, pues, combinarlo con sesiones
online en directo, que creemos que también es un formato que puede ser como interesante, ¿no? Y luego, pues bueno, un material que puede ser trabajado más autónomamente. La idea es dirigirla a profesionales, principalmente profesionales del ámbito de la terapia, de la ayuda, pero también a profesionales del ámbito educativo que quizás estén más en educación especial, acompañamiento a necesidades de soporte educativo, bueno, pues un poquito como ese perfil, o profesionales que sean más del entorno socioeducativo también. Bueno, y un poquito el objetivo de la formación es profundizar sobre todo con una mirada un poquito en lo mismo que hicimos hoy, ¿no? O sea, nos interesa ir a lo práctico, pero teniendo un mapa teórico que nos haga de sostén y que nos haga de base para poder ir hacia esa práctica, ¿no? Poder trabajar sobre presentación de casos apoyándonos en un marco teórico sólido, en una metodología sólida y que podamos integrar estos cuatro referentes, ¿no? Que son pues la psicología psicodinámica, la psicomotricidad relacional de Bernard Couturier, la terapia Gestalt integrativa de Claudio Naranjo y la terapia familiar sistémica. La idea es cómo poder ofrecer esa integración eh, de estos cuatro pilares, digamos. Y luego la duración es de noviembre a junio, pues el calendario escolar. Y el equipo docente somos, bueno, terapeutas del equipo de Senda, más Mara Lesbergeris, que es una psicomotricista argentina que está profundizando e investigando mucho sobre el tema del género y nos parecía muy interesante invitarla a presentar esta mirada de la clínica con perspectiva de género también. No sé, Mónica, si te parece algo más comentar. que va a ser muy interesante. Que va a ser muy interesante. Que la Queremos idea es que sea un grupo pequeño, que podamos profundizar, ¿no? También, que no es un grupo de 100 personas que va a ser la formación. Mm, Es muy interesante como tenemos, bueno, la idea de poder realmente hacer un teórico y práctico bien ensamblado, que es lo más interesante. Y sí. bueno, y Mara, que es una locura, Mm. totalmente. También para mí una cosa Lujo. interesante de este equipo docente es que todas somos profesionales que estamos en clínica trabajando, ¿no? Que no somos teóricas, que no somos, es como, que creo que eso es como una gran riqueza, ¿no? De poder traer la clínica y los casos y pensar lo cotidiano desde esa experiencia que tenemos en nuestra práctica clínica, ¿no? Y un poquito la idea es que el equipo docente cada una aporta también su especificidad, ¿no? Por ejemplo, Mara en esta visión de la perspectiva de género, Benedetta, que es neuropsicomotricista, en toda la parte más neuro y más de procesamiento sensorial, Mónica, bueno, con tu experiencia más en atención temprana y en la psicomotricidad y en la psicología, Ana Jansen, que es terapeuta familiar y psicomotricista y trabaja con la familia en la sala de psicomotricidad, que es súper interesante. Y luego Laura, que es psicomotricista y psicóloga de línea psicodinámica, ¿no? Bueno, y yo también que tengo un poquito de esa misma línea. Así que nada, si tenéis alguna pregunta o bueno, si os interesa, pues nada, nos contactáis o si queréis ahora preguntar algo. Y bueno, esto. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí. Muchas Mm, gracias por estar aquí, bueno, por conectarse a estas horas. Mónica, también muchas gracias por ¿no? Placer, por este diálogo también. placer verles. Perdona, Verónica, ¿y Sí. del espacio de supervisión para terapeutas? ¿Habéis No, no lo explicado he la explicado, pero formación? Bueno, el espacio de supervisión son grupos regulares, que la idea es que puedan tener una frecuencia o quincenal o mensual. Son grupos pequeños de máximo 6 personas, pero no llegamos a ser 6. Mm, Y la idea es trabajar sobre casos. O sea, así como en la formación hay una parte teórico-metodológica, en la supervisión, en los grupos de supervisión es solamente trabajo sobre casos, ¿no? Y la teoría pues la vamos
nombrando y recomendando materiales y libros, pero sí que es como entrar en profundidad en la presentación de casos, ¿no? Cada una de las personas que participa presenta un caso bueno, pues y yo les voy dando también como una mirada más reflexiva o una mirada más analítica que permite como avanzar un poco, ¿no? También. Que Qué bien. tengáis buena Estoy- semana y gracias por estar y por participar.